Buenas noches, Albert. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, lo que quiero es darte las gracias por haber accedido a la entrevista. Estoy haciendo una serie de entrevistas a mis referentes y, bueno, pues tú eres pues mi gran referente porque, bueno, hace muchos años ya que has sido terapeuta, formador y maestro. Y maestro para mí es en el sentido de transmitirme tu experiencia y tus vivencias, tus conocimientos desde tu propio ser. Entonces, en esta entrevista yo me he planteado hacer como un poco de repaso de algunos de los aspectos que para mí los llevo más conmigo de lo que he aprendido y aprehendido de ti, y entrelazándolos con un punto en el que estoy ahora, que ya te había comentado algo, que es del emprendimiento, que es justamente un aspecto que yo no te tenía como referente porque yo no lo tenía presente en mí. A pesar de que cuando he empezado en este mundo me he dado cuenta, tengo la sensación de que por mis venas corre sangre emprendedora, ¿no? Pero también me doy cuenta de que sí que me he ido frenando a lo largo de mi vida en cosas que es como que sí, pero no. La sensación es de que me he ido frenando y que ahora con los 62 años me estoy como dando el empujoncito y diciendo sí, pero no, pero sí, venga, tira. Ajá. Bueno, entonces esto es como el preámbulo, pero para la gente que nos esté viendo, que nos vaya a ver, que muchos seguramente que te conocerán, que se acercarán a ver la entrevista precisamente porque te conocen, pero para los que no te conozcan, voy a hacer así una presentación, podría ser muy larga, pero voy a mirar de sintetizarla. Muy Si bien. después tú quieres añadir algo. No, Albert Rams, eres psicólogo desde muy jovencito, psicoterapeuta y formador y supervisor de terapeutas. También has... bueno, es que son tantas cosas que ahora como me ordeno. Pionero, en la Gestalt precisamente eres pionero, porque creo que eres uno de los primeros gestaltistas de España, el primero, sí, me parece, que hizo una formación en Barcelona. El primer español. La primera persona no fue un alemán, Ronnie Felton, pero el primer español sí fui yo. Fuiste tú, vale. Y después pionero en muchas otras cosas, porque también, o uno de los pioneros por lo menos en psicomusicoterapia, ¿lo digo bien? Sí. También en sexología gestáltica. Sí. Y además, y eso me consta por lo que yo conozco de ti, que además, como dándole a todo esto, tanto a la musicoterapia como a la sexología, dándole tu visión y tu aplicación específica, ¿no? y original tuya, ¿no? Sí. Y precisamente también a raíz o juntamente con esto has escrito libros, tanto de música, que esto, vamos, que lo recomiendo encarecidamente, porque además es que es súper práctico, y también de, ¿cómo se llama? El de sexo, ¿cómo es? Sexoterapia gestáltica se llama. Terapia gestáltica. Bueno, el enfoque se llama sexoterapia gestáltica. El libro se llama Sexualidades, algo así como intimidad, deseos engañosos y enfoque gestáltico, algo así, ¿no? Eso es. Son 6 en total los libros. Sí. Primero fue Clínica Gestáltica, el segundo 25 años de Gestalt, primero 2001, segundo 2004, luego vino el tercero que fue el de Gestalt de Atención, 2014 o por ahí, luego el de Ser Padre Hoy, la paternidad, que fue 2017, luego el de Sexualidad, 2018, y el de Música, 2019. Ajá. Terapia gestáltica. Y estabas
con uno, me parece, desde hace algún tiempo que estás... ¿O lo tienes? Bueno, precisamente estoy con uno que en la forma de escribirlo va a ser diferente porque va a ser un libro colectivo. Ah, Es decir, yo estaba desde hace meses con la cantinela, no puedo leer ni puedo escribir. Y es así, es decir, no puedo leer, no me puedo decir que no encuentro la manera de leer en mi casa, por ejemplo. Yo leía viajando en tren, básicamente, o cuando me iba a algún hotel por ahí. Entonces, como ahora con la pandemia, ni viajo en tren ni voy a ningún hotel, no leo. claro, Y hace claro. muchos meses, incluso años. Y no escribo, tenía un séptimo medio escrito que iba a ser la segunda parte del de música, pero se me caía de las manos. Entonces, eso se completó con no puedo escribir, no puedo leer, pero puedo hablar. Y además creo que lo estoy haciendo bien, especialmente bien este año, que ha sido toda la primavera, digamos, en el que yo he dado muchas clases online, cursos, supervisiones, formaciones, bla, 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 bla. Entonces se me ocurrió que iba a buscar gente que me hiciera hablar y busqué y encontré a 3 personas que eran alumnos o supervisandos o que me gustaba mucho lo que me preguntaban y cómo me lo preguntaban. Y en eso estamos, en un séptimo libro, que no va a ser el segundo de música, sino es un libro que se va a llamar Psicoterapia Espiritual. Ajá. Que va a ser mi primer libro declaradamente espiritual, digamos, ¿no? Vale. Además de Gestalt y Atención, que ya lo era, parecía espiritualidad en la contraportada, ¿no? Pero aquí que nombra de nuevo, como lo que decías tú, mi manera, digamos, propia, original, por decirlo así, de enfocar ese asunto de lo espiritual, de juntar psicoterapia y espiritualidad. Ajá. Ajá. Y estamos en ello, hemos tenido ya las 2 primeras reuniones y estamos en el proceso, que no sabemos cuándo terminará, y ellos me preguntan, hicimos un índice a partir de las primeras preguntas, y entonces ellos van transcribiendo las sesiones y harán el primer borrador, digamos, la redacción final, que será lo que yo sí leeré para darle, digamos, el toque RAMS. Ajá. Entonces lo publicaremos los 4, yo como director o coordinador y ellos 3 como autores, ¿no? Ajá. Supongo que lo estás disfrutando, ¿no? Porque, sí, ¿no? sí, Por lo que mucho. te gusta hablar y dialogar, ¿no? Sí, claro, sí, mucho. Yo te quería preguntar ahora precisamente sobre el emprendimiento, justamente ese aspecto que yo no tenía como referente tuyo, que ya te digo que a lo largo de la entrevista mi idea es ir entrelazando algunos de esos aspectos que son referentes para ahora mí. que te lo he oído me ha extrañado por 2 cosas, básicamente. Primero porque si yo empecé joven con a ser psicólogo, a ser terapeuta, fui antes terapeuta que tener el título de psicólogo, digamos. Porque yo empecé en el 79 y tuve el título en el 81, más o menos, por ahí, ¿no? Pero eso era, pues yo tenía ahí 22, 23 años, ¿no? Sí, claro. Pero yo con 14 años hice mi primer emprendimiento. Fíjate. Fui editor. Ajá. Editor de una cosa que se llamaba las fichas de vida alternativa, que eran unas fichas que yo confeccionaba, a veces las redactaba yo y a veces fotocopiaba, porque era la época de las fotocopias, del offset. Sí. No existía, por supuesto, ¿no? Entonces yo me hice un catálogo de muchísimas fichas de todo lo que se llamaba el mundo alternativo. Y recuerdo que las vendía a 10 pesetas. Como yo había trabajado en correos, de hecho yo soy funcionario de correos en excedencia. Anda. Yo he descargado el tren postal de Barcelona a la estación de Francia durante años. Entonces yo sabía cómo funcionaban correos, con lo cual yo las vendía por correos. Entonces fue mi manera de entrar en contacto con todo el mundo alternativo, que se llamaba entonces de energías alternativas, eólicas, no sé cuántos, pedagogía alternativa, psicoterapias alternativas, bla, 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 bioconstrucción, Freinet, bueno, muchas cosas, ¿no? Y luego yo tuve hablando de emprendimiento, una comercial de exclusivas
Es decir, yo tenía la exclusiva de productos. Uno lo tuve para el mundo mundial, un cascanueces, que se llamaban casquines, que yo era el representante máximo, digamos, de todo el mundo. Otro era para Valencia, otro era para la Comunidad Valenciana. De lo que me estoy enterando, Albert. Ya ves, por eso te digo, cuando me hablas del emprendimiento, en ese lado, digamos, yo tuve una red, todo eso de manera ilegal, ¿eh? Quiero decir, yo nunca di de alto una empresa, todo funcionaba en negro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo tenía representantes en diferentes lugares de España, muchos de esos familias, tíos, primos, claro, todo el mafioso, ¿no? Todo el 7 conservación mafioso que se sabe manejar. Pero vamos, yo hice mi dinero ahí, bueno, mi dinerillo, ¿no? Claro. Y no era una cantidad importante, pero bueno, para alguien que te viene de una familia humilde, como es el caso. Así que yo conozco bien el mundo de la emprendeduría, digamos, ¿no? Claro. Y luego llegó un momento en que yo me planteé decidir qué camino tomaba. ¿Yo qué quiero? ¿Ganar mucho dinero o seguir mi vocación de psicólogo, digamos, de psicólogo, psicoterapeuta? Y decidí que iba a seguir mi vocación de psicólogo. La vida se ha encargado de juntarme los dos caminos porque a partir sobre todo de los 40 años yo vivo bien, gano suficiente dinero para vivir bien. Con lo cual no fue algo excluyente, ¿no? Claro. Pero además de eso, claro, yo excepto en correos, que estuve muy pocos años, como 4 o 5 como mucho, yo nunca he estado empleado. Siempre he sido autónomo. Vale. Y he creado muchas, digamos, empresas. Claro. Solo que normalmente, de nuevo, no han tenido yo no he funcionado nunca más demasiado legalmente, ¿no? Ajá. Pero he creado centros de terapia, escuelas de formación, asociaciones, esas sí legales o legales. Sí. Entonces, a mí la emprendeduría es algo que va mucho, no solamente conmigo, Albert, sino con el carácter 7, como sabes, ¿no? Claro. Como buen 7 es todo el mundo de los negocios, 7 conservación soy yo. Sí. Pues todo el mundo de los negocios es algo que nos es muy propio, ¿no? Claro. Yo conozco bien, vengo también de familia de comerciantes, para mí es muy importante eso. Mis padres tenían una tienda, una paquetería, perfumería frente al mercado del Cabañal de Valencia, y mi familia paterna tenía otra anteriormente. O sea, el mundo del comercio yo lo conozco bien. Sí. Bueno, es curioso. Ahora estaba pensando que es curioso, ¿no? Como yo no estaba con esa idea del emprendimiento, como no lo veía en ti. O sea, yo lo sabía, sabía, pero no lo veía, ¿no? Como que eso no me reflejaba, ¿no? Claro. Bueno, ya me has dicho mucho de lo que quería preguntarte, ¿no? Sobre cómo has hecho todo este camino, porque hoy visualizaba un poco tu línea de la vida en ese sentido del emprendimiento y la mía, y me vino un momento como si fuera una línea, la mía, como con frenos, y lo que te decía antes, ¿no? Como que sí, pero no, y al final algunos frenos, digamos que hicieron de freno, ¿no? Y entonces yo me fui a lo más cómodo. Yo sí que trabajé por cuenta ajena, digamos, lo que pasa en la escuela, funcionaria, segura, emprendiendo en la escuela, porque siempre hice cosas, pero emprendiendo con ese espacio de seguridad, ¿no? De decir, bueno, entonces me he visto un poco así y he visto este momento de decir, jolín, es que ese empuje siempre lo he tenido, pero es como que me iban frenando, ¿no? Y entonces visualizaba la línea de la vida tuya, que me imagino que te has encontrado con frenos en el sentido de que tú has estado desde siempre en el mundo alternativo, ahora no es tan alternativo, porque cada vez más la Gestalt tal, se ha normalizado, digamos, pero claro, has estado en ese mundo y has tomado, por lo que tú decías antes, has tomado muchas decisiones, ¿no? Tipo, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Ganar mucho dinero? Tal, bueno, pues... Sí. Y has decidido siempre optar por lo que tú querías, ¿no? Y arriesgarte a lo que tú querías. También es verdad que a partir de los 40, como tú dices, pues bueno, el riesgo económico, digamos, estaba relativamente, porque tenías como algo seguro, como ya todo un mundo asegurado. Claro, pero fíjate que mirado desde un punto de vista comercial, el riesgo económico no estaba
porque yo me había pasado la adolescencia y la veintena trabajando. Claro. Y practicando, ¿no? Cuando otros estaban de fiesta, digamos, Vale, y yo claro, estaba currando. O claro, sea, que yo ya había currado. Por eso tenía claro. lo que tenía con 40. Porque Vale, yo en la adolescencia, entre los 14 y los 20, yo trabajé mucho. claro, vale, vale, Y toda vale, la veintena, pues por supuesto también. Ya he instalado como psicólogo, como terapeuta, pero vale. yo viajé muchísimo profesionalmente por todo el sur europeo, por toda la península ibérica y como formador de Gestalt, desde Ujú. Galicia, Canarias, Andalucía, Valencia, Madrid, Cataluña, Mallorca. Es Ajá, claro, decir, yo toda esa época fue una época de mucha actividad. Entonces yo era claro. muy conocido. Ajá, claro, Es decir, claro, yo tenía, hablando en esos términos, una imagen de marca muy consolidada. claro, 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 Entonces, claro, y esa imagen de marca es lo que a mí me permitió después vivir claro, tranquilo, claro, porque siempre ha acudido gente a mí, claro, sea para terapia, sea para formación, sea para supervisión, y sigue ocurriendo eso en estos claro, momentos en claro. el que, por ejemplo, yo trabajo, todo mi trabajo 100% es online desde la pandemia. Ujú. Todo. Ahora Y mismo, todo, cero, o vale, sea, cero, 100% quiero vale, decir, vale, cero fuera de eso. vale, vale. Y, y también un poco lo mismo, ¿no? Al principio de la pandemia yo tuve miedo económico, digo, Claro, porque, por una parte, porque todos los cursos de fin de semana, que eran no el 50%, pero no sé decirlo ahora, pero no sé, un 30-40% de mis ingresos cayeron, todos, ¡pum! Se ya, cancelaron. claro, claro. Pues yo iba a perder todos esos ingresos, pero además a nivel de pacientes, clientes individuales, yo envié un WhatsApp, recuerdo, de decir quién quiere pasar a terapia online y solo querían el 20%. Ya, Hasta que envié un ya, segundo WhatsApp, un claro. poco más tomando yo mi lugar, con esa concordancia con hacer lo que quiero, diciendo, bueno, a ver, yo el terapeuta soy yo, y ya tú has confiado en mí, pues sigue confiando y vamos a hacer terapia online. Ajá, Este cambió, el 80% dijeron que sí, vale, solo claro, el 20% y al final no fueron el 80, sino el 90, el 95, claro, prácticamente todo el mundo, apenas unos cuantitos, muy pocos o sea, no quisieron claro. continuar. Y claro, la segunda, visto desde el punto de vista comercial otra vez, que entiendo por lo de emprendeduría, Sí, tuve no sé, la suerte, la lucidez de encontrar la gallina de los huevos de oro, que ujú. era la clase. La Es decir, clase, la gente no se apuntaba desde hacía años sí, a cursos de fin de semana de 15, 20 horas que costaban 180, 200 euros. claro. Entonces yo pensé, bueno, ¿y cómo sería hacer una clase de 2 horas por 25 euros en un formato Zoom, este que estamos utilizando, Sí, en el que se pueden apuntar hasta 10.000 personas? claro. Nunca tuve 10.000, pero llegué a tener entre clases de mañana y tarde en la primera clase, solo en la primera, 160 personas. Imagínate, Entonces encontré el filón de las clases claro. y lo seguí desarrollando, con lo cual me he pasado toda la primavera y parte del verano, principio de verano, inventando y diseñando y haciendo, claro, clases. Con lo cual mi mentalidad comercial volvió a funcionar. Claro, claro, claro. Porque es que además, Ahora ya me cansé y monté una tienda, por cierto. ah, sí, O sea, ahora tengo una tienda de clases. vale, O sea, de todas no, pero la mayoría de las clases que yo daba y de las conferencias las monté con un informático para que en una plataforma muy conocida que se llama Vimeo, y mm, entonces la gente puede comprar las clases por 25 euros. mm, Y ahí están, y seguirán, y quien quiera. O sea, entonces, a mí me hizo mucha ilusión porque yo nunca había tenido una tienda claro, física, claro, 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 pero claro. mis padres, yo había vivido mucho en la tienda de mis padres. Qué guay. Claro, y yo había despachado en la tienda, yo os había ayudado y había jugado en la trastienda. O sea, para mí el concepto de tienda Claro, era una cosa que me emocionaba. Entonces, tener la mía claro, virtual, claro. Qué como se lleva bueno, hoy en día, ¿no? qué Así que ya bueno. ves
el emprendedor que hay aquí. Jolines, ya, por eso. Entonces, claro, tú ahora mismo has dado una serie de claves para cualquier persona que quiera ser emprendedora. Una de ellas que se desprende es creer en ti, ¿no? Claro, claro, ¿Mm? Es fundamental, como nuclear. Y claro. después está el elegir, ¿no? Elegir hacia lo que yo quiero, ¿no? Tener Claro. claro qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me mueve, qué es lo que a mí me apasiona. Ese es un lado de la cosa. El otro lado, que es tan importante como ese, es no qué quiero yo, sino qué quieren ellos. Claro, Es decir, importantísimo. Claro, qué está demandando el público. claro, claro, Entonces, claro. por la pandemia, claro, Exacto, había una demanda de poder mantener las formaciones de modo virtual. claro. Entonces, como yo no tenía ninguna formación estructurada más allá de la escuela de Gestalt, que hubo todo un pitote alrededor de seguir online o no seguir, yo inventé una especie de escuela, de academia, que daba clases cortitas de 2, 3 hasta 4 horas y Sí, 2 horas 25 euros, 3 horas 30 euros, 4 horas 35 euros. Y entonces, pero eso es porque yo tuve tanto éxito, entre comillas, cuando ves los números que hacen la gente que trabaja por Internet, esto no es nada, desde luego, pero a mí me sentó muy bien. claro, Pero el claro, segundo factor, como dices, es ser fiel al propio deseo. Y el otro es abrir los ojos para ver qué es lo que la gente quiere, claro, 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 qué claro, quiere, qué necesita, qué se va a vender. claro, claro. Y eso yo lo aprendí de pequeñito de mis padres. Cuando en una tienda tú pones tal cosa en el escaparate y no pones tal otra, es por una razón, porque crees que aquello que pones en el escaparate como eso, escaparate, es decir, como ventana de la tienda, es lo Claro, que la gente va a ver cuando pasa por la calle y va claro, a entrar o no, va a entrar más o menos. claro, Y para hacer eso tienes que saber qué es lo que se lleva, qué es lo que la claro, gente está pidiendo. claro. Y ahí has dado otra clave que también lo has dicho antes en relación a ti, que es lo de dar visibilidad, ¿no? Claro. Dar Claro, visibilidad. fíjate, yo tengo una experiencia de fracaso. Tú que me conoces sabes que para mí, y de hecho lo he escrito, ¿no? Uno de los capítulos del primer libro era Triunfar y fracasar, ¿no? Yo creo que del fracaso se aprende a veces tanto o más que del éxito. Yo creo que Rafael Nadal, el tenista, es un excelente ejemplo de eso, ¿no? Yo creo que el talante de una persona se mide no por cómo se toman los éxitos solo, sino sobre todo por cómo se toman los fracasos, ¿no? Claro, Como claro. oportunidades de aprender. Y yo recuerdo en esto de visibilidad que dices, alguna experiencia en Facebook. Yo durante un tiempo cancelé mi cuenta de Facebook, que para mí es, no solo, pero también es una plataforma publicitaria. Claro. No es solo eso, es otra. Para mí también es un lugar donde yo he encontrado, digamos, mi manera de aportar algo como el diezmo, ¿no? Que se dice en las tradiciones espirituales. Mi manera de aportar algo a los otros sin cobrar, gratis y sin demanda de encuadre ni nada por el estilo. Yo muchas partes de mi trabajo las publico en Facebook de manera gratuita, Sí. pero también es una plataforma comercial, es decir, Exacto. es una forma de ser visible. Claro, claro. Entonces yo, chulo de mí, narcisista, cancelo la cuenta y mis pacientes empezaron a bajar hasta que yo me di cuenta que me había equivocado, que eso fue un error. Aunque fuera mínimo, yo tenía que mantenerme visible porque no me podía fiar de ser el famoso Albert Rams. Claro. Yo tenía que decir aquí estoy. Claro. Es decir, no, y esa visibilidad, ese aquí estoy, yo rescato esa experiencia como de fracaso precisamente en eso, porque yo no lo supe ver. Como un pecado de narcisismo, yo lo entiendo, ¿no? Pero me parece absolutamente... Y desde entonces yo no he dejado nunca de mostrarme. Y de hecho hoy en día, además de mostrarme de estas maneras más alternativas, yo no dejo de hacer anuncios.
Ujú. En este momento, por ejemplo, que a mí me ha interesado montar un posgrado, que es digamos, mi joya de la corona, ¿no? Como en la escuela de Gestalt que hemos tenido durante 30 años, como sabes, con Cristina Sí. Nadal, cerramos la escuela, entonces yo no voy a hacer una escuela de formación básica mía, como sí ha hecho ella, Sí. sino que he hecho una escuela de posgrado, digamos, Sí. pasa que no tiene escuela, es posgrado. Ah, Y yo me lo guiso Juan Palomo, yo me lo como. Yo sí. me manejo todo, las Sí. inscripciones, los cobros, yo soy todas las funciones, la Sí. secretaria, el docente, el presidente, el bedel, todos, ¿no? Pero bueno, Sí. yo estaba dispuesto a hacerlo con 6 personas. Al ser un posgrado online, me ha abierto, porque yo me he abierto mucho al mercado iberoamericano, Ujú, hispanoamericano, ujú, y en ese momento hay 20 personas inscritas, cosa que no estaba nada claro al principio que pudiera llegar a 20. Vale. ¿Por qué? Además de por lo personal, porque yo he seguido manteniendo un anuncio fijo en Facebook y desde la semana pasada uno en Google Ads, Ujú. que son las 2 plataformas más comunes. Y yo durante hace años contraté a un especialista en marketing digital que me Ajá. hacía y me controlaba los anuncios. Ah, Para hacer la tienda, contratado a un informático que sabe claro, hacerlo. claro, Los mailings que yo hago me los hace, es decir, claro. como ser consciente de los propios límites, que sería, Exactamente. yo creo, la tercera factor importante, ¿no? Claro. Saber qué es lo que puedes, pero también qué es lo que no puedes. Y que tienes que pedir a alguien que te eche una mano Claro, ahí, ¿no? o que no Claro, quieres, claro, ¿no? claro, también. Claro, 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 claro. Bueno, Ajá, ajá. no sé si me enrollo demasiado o está No, no, bien no, o no, no. está bien porque, jolín, más de lo que imaginaba, ¿no? Bueno, Porque no te conocía algunas de esas facetas ya desde tan joven, claro, 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 tan claro, claro. comerciales, ¿no? Lógico, claro. Bueno, en este momento también que estamos viviendo, pues es un momento de crisis, que luego voy a seguir planteándote cosas en relación a este momento, ¿no? Pero también me interesaba ahora pararme en la palabra crisis también como concepto, porque en cuanto a esas perlas que yo he recibido de ti como referente, aunque no me suena que hayas nombrado mucho la palabra ni en las sesiones terapéuticas, ni en formación y tal, sí que pensando en la pandemia, en la crisis, en la entrevista y tal, yo la siento muy presente, Sí, el tema de claro. la crisis. Y en concreto, como una sensación de yo sentirme con mi propia crisis, a lo mejor ni siquiera la llamaba así, pero con momentos de dolor y de sufrimiento profundos, y sentir tu acompañamiento de alma, un acompañamiento que iba más allá, ¿no? Como de alma y de corazón, pero yo creo que está de alma, como más profundo todavía, ¿no? Y con una Sí. sensación de que el acompañamiento venía desde, ya no de, más allá que la empatía, como de una compasión, como Mm, de estar como de alguien que conoce lo que es una crisis, ¿no? Como claro, alguien que conoce lo que es el sufrimiento. Y desde ese, claro. y cómo yo como paciente y como alumna también, podía sentir ese acompañamiento desde el corazón, ¿no? Claro. Y esto es una de las cosas que a mí se me hacen también más patentes y que me gustaría que hablaras un poquito de lo que es, qué papel tiene la crisis también a nivel personal, precisamente, ya que estamos hablando de emprendimiento, porque la crisis para mí es como algo que te lleva al fondo, pero al mismo tiempo te catapulta, ¿no? Algo así, Claro, ¿no? claro. Y, Bueno, dos aspectos sobre todo de lo que dices me resuenan y destacaré. Uno es ese acompañamiento de alma del que hablas, ¿no? Como tú sabes, eh, eh,
toda la Gestalt en general, pero en nuestra escuela, con Cristina, digo, la Escuela del Taller de Gestalt de Barcelona, que ha vivido 30 años y que ahora se cierra, el principio fundamental era el uso de uno mismo como instrumento fundamental de trabajo. Exacto, sí. Entonces, si uno se va a usar a sí mismo, tiene que limpiar el instrumento. Claro. Si vas a utilizar un bisturí, el bisturí tiene que estar aséptico, ¿no? Tiene que estar limpio. Claro. Es algo así. Entonces, el trabajo personal es una condición sine qua non para poder trabajar como nosotros queríamos proponer, ¿no? Y enseñar. Eso por un lado, pero luego también lo he escrito, ¿no? Yo esencialmente me considero lo que Gurdjieff y Claudio Naranjo después han llamado un buscador, ¿no? Pero más allá, más profundamente, como en etapas posteriores, ¿buscador de qué? Buscador de lo verdadero, claro. Claro. Seeker after truth, ¿no? Decía Gurdjieff, buscador de la verdad, o a mí me gusta más llamarlo de lo verdadero, porque ponerlo en sustantivo me parece un poco fascistoide, ¿no? Ya. Prefiero lo verdadero, ¿no? Más sí. Adjetivarlo un poco, ¿no? Sí. Yo escribía también las famosas siglas SAT, S-A-T, ¿no? Que ha sido el trabajo fundamental de Claudio Naranjo, que significa Sat Chi Ananda, las tres iniciales del trabajo hinduista, pero también significa SAT, Seekers After Truth, ¿no? Y yo, parafraseando la frase, yo he escrito que yo me considero un LAT, Lover After Truth, un enamorado de lo verdadero. Entonces, eso por un lado para mí. Luego, desde el punto de vista más claro del enneagrama, digamos que mi trabajo ha sido, yo nací malo y mi camino ha sido ir hacia la bondad, digamos. Y ahí ligaba con lo que tú hablabas de la compasión. Cuando digo nací malo, soy un 7 conservación. Entonces yo hasta los 30 años, para mí las personas y los objetos eran la misma cosa. Es decir, entre tú y la planta que tienes detrás, para mí no había ninguna diferencia. Eres dos objetos puestos en el mundo por Dios para mi uso y disfrute. Vale. Y ya está. Joder. Entonces, para mí el tú no acababa de existir. Yo no. Entonces, para mí todo el trabajo, como sabes, con Guillermo Borja, con Claudio Naranjo, precisamente de encuentro con mi propio sufrimiento, ¿no? Sí. De caída de ese pedestal y de conocer mi propio dolor, la muerte de mi hija María, que también conoces, y otros asuntos. A mí me han hecho, yo creo, un buen conocedor de mis propios infiernos, ¿no? Claro. Entonces, conocer los propios infiernos te da un cierto tono. Claro. Eso que tú hablabas del alma, ¿no? Sí. Para mí hoy en día, ya hace unos cuantos años, ¿no? No sé cuántos, 10, 12, 15, para mí trabajar es una forma de rezar, así de claro. Una vez ya es aclarado que gano suficiente dinero para vivir y que sé hacerlo, si no, entonces el concepto de servicio. Claro. Es decir, trabajar como un acto de amor. Ahí de nuevo la compasión, ¿no? Pero la compasión entendida como cum padre, ¿no? Como, claro, la capacidad desarrollada primero por carácter y también por signo Escorpio, etcétera, desarrollada con los años de poder saber muy bien qué le está pasando al otro por dentro, ¿no? Claro. Entonces, dejárselo sentir por dentro, el otro, pues más fácilmente se siente acompañado muy profundamente, ¿no? Pero eso significa que le has perdido el miedo a sentir el dolor. Porque compadre significa que yo siento el dolor que sientes tú. Claro. Así que trabajar es una forma de sufrir. Claro. De esa manera, ¿no? Es cuando no le tienes miedo a ese dolor, te dejas atravesar por ese dolor, sabiendo que eso no solamente duele, sino que cura, entonces el otro se siente muy profundamente entendido, ¿no? Claro, 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 claro. Bueno, esto diría, ¿no? Y respecto a lo de crisis, desde luego, yo creo que las crisis es
algo que pone la sabiduría de la vida para que cambiemos de etapa, básicamente, ¿no? Yo creo que este es el asunto. Sí. Y respecto a esta COVID, no sé si tú te llegaste a enterar, no sé si estuviste tampoco, no puedo recordar tantos detalles. Yo durante el confinamiento de marzo, yo di hasta 8 consultorios gratuitos. De los jueves, de 7 a 8 o a 8:30, yo ofrecía un consultorio gratuito de lo que la gente quisiera preguntar, de qué se supone que yo puedo saber, y siempre introducía como a partir de la idea de que lo que estábamos viviendo no era solamente una crisis sanitaria, que también, ni una crisis social y económica, que también, sino también una crisis psicológica y una crisis espiritual. Así lo entendía yo. Entonces daba pautas, empezaba los consultorios con unos minutos de dar pautas sobre cómo vivir mejor esa crisis psicológica y espiritual. Eran consultorios gratuitos y se apuntó mucha gente. Yo fui muy feliz otra vez de dar algo gratis, digamos, ¿no? De abrirme, y además me abría tomando una fórmula que ya conocía, que yo le llamaba Usted Pregunte, que conferencias con ese título, pues aquí también era algo así. Pregúntame lo que tú quieras saber y yo te lo cuento. Y la gente preguntaba de las cosas más diversas, que suponían que yo tenía algo que decir. Si tenía algo que decir, lo decía, y si no, me callaba, ¿no? Pero luego fui incorporando algo de música, etcétera. Pero me refiero que en esos consultorios, una de mis tesis principales era que el confinamiento, además de ser una putada, que lo es, lo ha sido para mucha gente que se ha muerto, que ha enfermado, que ha perdido seres queridos, que ha perdido el trabajo, que se le ha complicado la vida, bla, bla, bla. Yo no niego, ya sabes que yo nunca niego lo oscuro, más bien al contrario, pero no solo. Yo entiendo que la vida, el cosmos, nos estaba dando un mensaje. Y un mensaje que, resumiendo mucho, para mí lo decía un lema americano, que es vive dentro, para y mira dentro. Y que eso, para quien supiera entenderlo, suponía que esa crisis podía ser una lisis, es decir, un nacimiento espiritual, un cambio de etapa, un cambio de vuelta en la espiral, ¿no? Como poder entrar en otra capa de la cebolla. Y como tú sabes que yo creo en la congruencia y en la autenticidad, pues yo me apliqué el cuento. Y así estamos. Es decir, yo, por eso te decía, yo no solamente trabajo online, sino que yo vivo confinado, voluntariamente confinado. Para mí, esta experiencia de todos estos, pues ya 9 meses, ¿no? Para mí es como una especie de retiro, como estos retiros, con todos los respetos, estos retiros budistas de 3 meses, 3 años, 3 meses, 3 días. Yo vivo, o sea, yo no veo a nadie físicamente que no sea mi pareja, cada cierto tiempo con PCR previo, a mis hijos con mascarilla y luego cuando salimos al patio sin mascarilla, bien distanciados, a mi mujer de la limpieza, mi asistenta, y a mi ayudante en Les Garrigues. No he visto a mi madre, primer año que no veo a mi madre en Navidad, ni a mi hermana, no he visto a mis amigos, o sea, vivo confinado de personas, no de naturaleza. Entonces, para mí también está siendo un retiro, es decir, en el sentido original de gestáltico de contacto, retirada. Para mí está siendo una retirada. ¿Y cómo la estás viviendo esa retirada? Pues hasta hace muy poco bastante bien, muy bien, extraordinariamente bien, como un regalo. Ahora empiezo ya a estar un poco hartito, pero hartito momentáneamente. Creo que seguramente la semana que viene ya cambiará algo, por la conjunción de confinamiento municipal y Filomena. Porque hasta ahora yo he estructurado mi vida para pasar al menos la mitad del tiempo allá, en lo que yo llamo la comarca, como de los hobbits, del Señor de los Anillos, que sabes cuál es, tú la conoces, con la diferencia de que ahora no es solo Vinaixa, sino que es
varias de las fincas que yo tengo por allá. Vale. Entonces, en el mundo A, digamos, he activado todo aquello, he hecho labrar, podar árboles, no sé qué, no sé cuántos. Y yo mismo he estado haciendo jardineras y estanterías y trabajo con las manos, etcétera. Pero claro, con toda la pandemia y la nieve, porque allí está nevado, pues ha parado. Entonces ahora ya llevo 20 días, contaba hoy, ya como encerrado en casa, entre comillas, Claro, saliendo solo al municipio, que no es mucho para salir, claro. y ya tengo ganas. Pero si no, bien, muy agradecido. Yo sigo pensando que esta crisis, si uno sabe tomársela, no tiene solo aspectos negativos, no solo. Claro, claro. Eso. Es que justamente una de las cosas que pensaba yo en relación a la pandemia es que muchas veces, a veces más que otras veces soy menos consciente porque estoy en otras cosas, pero muchas veces tengo la sensación de que en esta pandemia se están vomitando muchas cosas de uno, ¿no? Como personal y como colectivo. Es decir, la pandemia tiene culpa de esto, el gobierno tiene culpa del otro porque está gestionando mal la pandemia, es como que salen todos los demonios. Entonces, yo por un lado, y después están los negacionistas y la gente que solamente ve oportunidades, ¿no? Entonces, a eso recupero lo que decías tú antes de que no solamente hay negativo, ni tampoco solo hay positivo. Claro, y yo en algún momento me he sentido más inclinada a ver solo lo positivo y resulta que en mi familia ha habido una muerte, mi cuñado se ha muerto hace muy poquito, el día 3 de enero, entonces como que me hizo más de esto que ya lo sabía, pero como que no lo tenía tan presente, que también hay sufrimiento. También hay sufrimiento a todos los niveles, a nivel psicológico, a nivel económico, también, ¿no? Entonces, es justo una de las cosas que para mí fueron fundamentales tanto en las sesiones terapéuticas que tuve contigo, como en el proceso terapéutico, como en la formación, ¿no? Ese abrazarlo todo, porque lo otro es además lleva a la lucha, y lleva al enfrentamiento y lleva también a quitarnos aspectos que también son nuestros, ¿no? Y a quedarnos medio cojos, ¿no? Entonces es como que, para mí ha sido esencial esto en mi proceso, ¿no? Ese acompañamiento tuyo en concreto de todo cabe aquí, ¿no? Todo cabe. Luego a partir de aquí, de esa conciencia, hago para un lado para otro, ¿no? Pero de entrada todo cabe. Se me ha hecho muy presente en esta pandemia. Claro. A mí se me... Dos resonancias. Una, esa posición que es... Yo creo que es una de las cosas más profundas de la Gestalt, que ahora es llamada pseudociencia o pseudoterapia, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, claro, porque me parece que es una de las cosas que liga más la Gestalt con las tradiciones espirituales y en concreto con el budismo, en este caso concreto, o con el taoísmo, ¿no? Claudio hablaba de la Gestalt como un criptotaoísmo. El taoísmo que es una tradición, un enfoque espiritual que lo que dice es que hay que dejarse fluir con el Tao, ¿no? Sí. Algo así, ¿no? Sí. Pero en el budismo está mucho más explicitado, está en la posición meditativa, es no rechazar, no preferir. Claro. La actitud meditativa se funda en esas dos cosas simultáneamente, al mismo tiempo. Claro. No rechazar nada, pero tampoco preferir nada, ¿no? Y ese es un principio fundamental, porque pero tiene utilidades clínicas también. ¿Por qué? Porque dejas de luchar, como tú decías, ¿no? Porque la neurosis se alimenta mucho de lo que se llama energía de defensa. Es decir, toda la energía que yo gasto en protegerme de que aquello que ocurrió cuando yo era pequeñita no vuelva a ocurrir, si dejo de gastar esa energía ahí porque entiendo que no puede volver a ocurrir porque yo ya no soy ese niño, sino el adulto, etcétera, etcétera, la tengo disponible para la vida. Y también para mí yo creo que la experiencia o de las experiencias más profundas que yo he tenido, como que me han puesto a prueba
mi fe en que eso fuera una teoría o una creencia profunda. Una, desde luego, la muerte de María, como antes dije, ¿no? Pero también mi propio cáncer. Yo tuve un cáncer en 2012, un cáncer de uréter, y yo recuerdo la primera tarde cuando me notificaron que quise irme a Barcelona para estar solo. Y a mí lo que me pacificó profundamente es cuando pude dar, como pronunciar, ¿no?, la frase, estas frases que son algo más que mentales, que te llenan todo el cuerpo, ¿no? El cáncer también forma parte de mi vida, como el Barça, como mi profesión, claro, como mis hijos, como mi claro, madre, claro, como no hacer una barrera entre lo bueno y lo malo, claro, digamos, ¿no? Precisamente. claro. Y yo creo que esa actitud a mí me reconfortó mucho interiormente, que en un momento en el que se tiene tanto miedo, cuando te han diagnosticado un cáncer, aunque era un cáncer, no era un cáncer de páncreas ni un cáncer de pulmón, ¿no? Vale, Era chungo, pero no traspasaba tejidos, en fin, vale, no era nada tan terrible como, pero era cáncer. claro, Entonces la palabra solo ya asusta, sí, ¿no? Entonces yo tenía miedo, lógicamente. Entonces, claro, que el miedo no me tumbara mi convicción, a mí me fortaleció mucho por dentro, ¿no? claro, Como que también en ese caso yo pensaba igual que cuando no sabía eso, ¿no? claro, 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 claro. Eso. Ya para ir acabando, porque por el Sí, tiempo sí, que dijimos, estamos. pero hay una cosa que además rescato de lo que acabas de decir, de esa actitud de no preferir y no rechazar, ¿no? Las dos cosas. Otra de las cosas que también destaco de ti, yo y todo el mundo que te conoce, creo yo, que es la presencia, tu presencia, ¿no? Que simplemente con tu presencia, tanto en una sesión terapéutica como en una formación, y esto lo hemos comentado siempre con más personas, más compañeros, solamente tu presencia, claro, te coloca a uno, puede colocar, claro, si uno no quiere, pues seguramente que tampoco, ¿no? Pero puede colocar ya inmediatamente en la propia presencia, ¿no? Entonces yo ahora pensaba en relación al online, que claro, que hay gente, cada vez menos quizá, que rechaza bastante lo online porque lo presencial, a mí me encanta lo presencial, me encanta estar con la gente y tal, pero también he visto algo que me apasiona del online, que es como si dijéramos, como si fuera una ventana, desde mi caso, una ventana abierta al mundo, ¿no? Claro. Esto me apasiona. Bueno, y lo que te quiero preguntar es, yo sé, y ahora me acabo de enterar que el 100% lo haces online, yo no sabía que hacías 100%, pero ya incluso antes de la pandemia ya hacías algunas Sí, sesiones sí, online, sí, sí, pero ahora incluso sé que grupos como el grupo de atención, en el que he estado yo unos sí, cuantos años sí. contigo, que hasta me cuesta trabajo de imaginar cómo puede ser un grupo de atención Pues online. claro, claro, claro. Esa es una de las. Bueno, haz la pregunta, porque si no La te voy a pregunta dejar. es, ¿cómo es, que me gustaría que explicaras también para la gente que escuche la entrevista, cómo sientes tú y cómo es para ti esa presencia, para ti, incluso qué feedbacks has tenido y tienes de los participantes en los grupos de esa presencia, de la presencia Sí, online? sí, sí. Yo como tú dices, ya venía haciendo sobre todo sesiones individuales online desde hacía bastantes años con gente de diferentes partes del mundo de Panamá, de Alemania, de Galicia, de Francia, de Italia. Bueno, esa es la ventaja que tiene el online, que puedes Claro, trabajar. Pero lo que no había hecho era grupos ni clases, ni conferencias, ni grupos de formación, ni talleres de sexualidad, ni cursos de sexualidad, imagínate. claro, Entonces, yo lo que digo a los alumnos cuando hacemos formación es que a mí, bueno, primero lo de la presencia, un comentario al respecto. ¿Por qué la gente decís de la presencia del Albert? Que solo estar ya el otro se coloca. Bueno, porque es que el Albert se coloca. Quiero decir, sí, que para mí es ineludible la presencia en mí, es decir, el estar en contacto conmigo, yo creo que para mí es el mayor aprendizaje de los ya
Pues yo tengo 62 como tú, yo empecé con 17 en esto del autoconocimiento, imagínate. Para mí es uno de los mayores regalos que es, y como sabes, es una cosa que yo trabajo en los grupos de atención, no perder el contacto contigo, yo conmigo, nunca, pase lo que pase. Porque está claro que cuando uno pierde, o sea, si uno está en contacto consigo mismo, digamos, eventualmente está en contacto con la propia esencia. Claro. Si uno no está en contacto consigo mismo, quien se apodera de la casa es el cuerpo, es el ego, perdón. Claro. Y entonces el ego sistemáticamente hace daño, siempre. Cuando no estoy conmigo, hago daño. Claro. Cuando tú no estás contigo, haces daño. Tú a tu manera, yo a la mía. Entonces, yo recuerdo que alguien que me conoce muy bien, que fue, pues eso, paciente, alumno, discípulo, y hoy en día uno de mis mejores amigos, me decía, claro, es que tú siempre estás contigo. Claro, hablemos del enfoque simpático que habla Pels, que es, como sabes, uno de los fundamentos del entrenamiento gestáltico. Es una forma de estar conmigo, pero no solo conmigo. Claro. Es conmigo y contigo, o contigo y conmigo, mejor dicho, ¿no? Es un enfoque que no pone barrera aquí, porque si no, no habría el contagio, claro, que es el fundamento del trabajo con la presencia, ¿no? Eso por un lado. Por otra, también porque si para mí trabajar es una forma de rezar, tengo que estar ahí. Porque si no, técnicamente funciona igual. Yo lo he hecho por mala fe, por mala praxis, y también a propósito a veces de trabajar sin estar ahí. Ajá. Por ver cómo era. Por ver cómo era. Vale. Claro. Vale. No, a veces por ver cómo era y a veces porque no era capaz de estar ahí porque me estaba pasando algo que era más grande que yo, ¿no? Que no podía, ¿no? O no sabía. Pero a veces lo he hecho a propósito para comprobar lo que ya imaginaba. Y es que técnicamente hablando funciona igual, pero no toca con la misma profundidad. Claro. Por lo tanto, no dura tanto en el tiempo el efecto. No queda el pozo ese que tú hoy estás transmitiendo, por ejemplo, ¿no? Resuelves los problemas, no sé qué, no sé cuántos, pero hay algo que no pasa. Luego, yo creo que la diferencia principal entre el trabajo online y el trabajo presencial es que lo que en presencial se da espontáneamente, en online hay que ir a buscarlo. Vale. Es decir, cuando tú y yo estamos en presencial, el intercambio energético se da sí o sí. Siempre que tú estés contigo y yo conmigo. Claro. Sí. Pero en online hay que buscarlo a propósito. Por ejemplo, hay que parar más las sesiones o los cursos para cerrar los ojos, respirar. Hay que bajar la atención de aquí básicamente al centro emocional, al cuerpo. Hay que introducir más trabajo corporal. Hay que introducir más trabajo, audición musical, meditación, movimiento, cortes. Los descansos tienen que ser más activos de cuerpo. Vale. Hay una serie de técnicas, de truquillos, que la experiencia de todos los meses a mí me ha ido enseñando y que voy aplicando, ¿no? Por ejemplo, en el grupo, de atención online que dices, nadie nos imaginábamos, ni yo, que la cosa iría lo bien que fue. Era inaudito, es decir, no se podía pensar. Y no voy a entrar en detalles, lógicamente, por confidencialidad, pero piensa que era mi último grupo de atención. Yo iba a parar y en 2022 continuó con una nueva etapa a la que le llamo grupo de trabajo interior. Que tomará partes del trabajo de atención, pero incluirá otras cosas. Es como una etapa diferente. Pues no. La gente, que eran muy poquitos, eran 6 personas, se enamoraron los unos de los otros y se enamoraron del trabajo y quisieron seguir este año. Vamos a hacer tres encuentros más a lo largo de este año con esas mismas 6 personas.
Me está Así dando que mil. algo muy bueno pasó ahí para que produjera ese efecto que yo no había previsto. Es decir, mi intención no era esa. Claro, claro. Eso, por ejemplo, u otro ejemplo, yo he dado, sabes que una de las especialidades, como dijiste antes, es la sexualidad. Yo he dado muchos años, bueno, ya tiene los mismos años que tendría mi hija María. Este año que viene hace 40 años del taller de sexualidad. Y hace menos, desde 2016, he empezado a dar cursos, es decir, no solo experiencial, como es el taller, sino también teórico, técnico, supervisión de casos, etcétera, ¿no? Bueno, pues he dado 2 este año, online, uno en julio y otro en octubre. Y en el de julio, una mujer tuvo un orgasmo. Jolín. Online. Sí, sí. En un ejercicio de los propuestos, ¿no? Pero claro, con todas las precauciones, la pantalla cerrada, desconectada, bla, 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 más cosas. Pero, ¿quién lo diría, verdad? Claro, claro, desde luego. Entonces, yo lo que... la presencia es una cosa tan fuerte, tan, no sé, tan profunda, que ni siquiera la pantalla se la come. Claro que tienes que intensificar, es decir, yo tengo que tener presente, y si esto fuera una sesión, por ejemplo, ¿no? Y tú, de bajar la atención abajo, de cortar el discurso, de hacer pausas, de hacer silencios, de intercalar algún tipo de cosa, bla, 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 para mantenernos en el sur, que digo yo, ¿no? Claro, claro. Para que no fuera una charla de café. Claro, 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 claro. Yo tenía Pero... la sensación. Y luego, lo que tú decías, claro, a mí el posgrado este que te decía, hay bastante gente de Sudamérica. Hay chilenos, argentinos, mexicanos, mexicanas. Entonces, eso sería imposible si no fuera online. Claro, 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 claro. Claro. Bueno. Pues, Albert, ya... Si tienes un poquito de tiempo más, lo único que me gustaría pedirte es que nos explicaras qué es, bueno, ya nos has dicho que estás haciendo todo online. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Clases? No, las clases, sí, no. haz la pregunta, perdón. Sí. Bueno, en este momento sigo haciendo, como toda la vida, sesiones individuales de terapia. También hago sesiones individuales y llevo 2 pequeños grupos de supervisión, grupos muy pequeñitos, uno de 6 personas y otro de 8 personas, quincenales. Sigo con la formación básica en Gestalt en la escuela del taller, que aún quedan 2 años de la última promoción. Y a partir de este 2021 paso de ser codirector de una escuela de formación a ser freelance, digamos. Vale. Es decir, a participar como profesor en la escuela de Cristina, Gestalterra, durante unos años al menos, y también en algunas escuelas de Barcelona, como el Cercle Gestalt de Toni Aguilar, o el Gestalt Barcelona de Joan Gómez y Teresa Barbena, o algunas escuelas queridas de gente que yo siento muy, muy cercana, ¿no? Y luego la ilusión grande es el posgrado. Este posgrado en Gestalt Integrativa del que vengo hablando, que son 6 encuentros a lo largo de 2021. Y luego, a partir ya después del verano, o cuando doña Pandemia diga, quiero retomar, por ejemplo, el posgrado de sexualidad que tuve que interrumpir, presencial. O sea, vamos a ver cuándo es la vuelta a la presencialidad, porque en función de eso haré unas cosas u otras, ¿no? Y luego, para 2022, tengo previsto esto que llamo grupo de trabajo interior, que es la continuación de mi trabajo más espiritual, del que hago también hace ya algunos años algunas sesiones de acompañamiento espiritual, que no son sesiones de terapia, aunque son individuales. Ajá, individuales. De alguien que me busca no como terapeuta, sino como maestro, digamos, ¿no? Vale. O como aconsejador, o como
pero del proceso espiritual, espiritual. no tanto del proceso terapéutico, aunque Vale. para mí van muy unidas, ¿no? Y Y para el 2022, eso, ese grupo que estoy llamando Grupo de Trabajo Interior, que va a tomar cosas de atención, pero también va a incorporar otras cosas, como por ejemplo, va a tener una sede móvil, no va a ser siempre en el mismo lugar, va a incorporar meditaciones más dirigidas por mí, como poder ser como un bisturí, ¿no? Como más preciso en inducir yo aquello que quiero suscitar, no dejar tantos espacios abiertos, aunque también los habrá, bueno, etcétera, ¿no? Algunas cosas más. Y que para mí supone fundamentalmente reconocerme, perdona, es que llevo desde las 8:30, la carraca. Bla, bla, bla. Y mi voz ya no da para más. Espera un segundo. Bueno, para acabar, para mí a nivel interno lo importante es que ¿cómo diría? Que me reconozco por primera vez como maestro espiritual. Cosa que así tan claro yo no me lo había dicho, no lo había dicho nunca tan claro. Creo, ahora sí ya. Vale. Sí ya porque a nivel personal, como quizás ya sabes, tengo una nueva pareja, se llama Laura. No me digas. Que es una medio bruja y que la presencia de lo espiritual en mi vida ha cobrado una importancia mayúscula, de tal manera que, digamos, la dimensión espiritual de mi vida es muy clara. Así que eso yo me siento autorizado como para poder enseñar cómo llevar lo espiritual a la vida cotidiana. Claro. Porque yo lo hago. Claro, lo haces hace mucho tiempo. Sí, pero ahora creo que me siento... Entiendo. No sé, hay algo que ha cambiado. Entiendo, sí. No sé cómo expresar eso. Algo que antes no me sentía así. Lo que decía Juanjo Albert, ¿no? No, yo no soy un maestro espiritual, yo soy un catalizador. Yo también diría eso de mí. Pero también creo que por primera vez diría que sí, entendiendo por maestro espiritual a alguien que puede, enseñar cómo desarrollar lo espiritual de cada quien. Claro. Como esa especie de cuarta dimensión, ¿no? Si hay lo corporal, hay lo emocional, hay lo mental, y lo espiritual como esta cuarta dimensión del tetraedro, ¿no? De lo corporal, lo emocional, lo mental, lo espiritual, como algo que no está en el mismo plano y que es capaz de contemplar las otras tres dimensiones a la vez. Claro. Y que el hecho de contemplar, es decir, lo espiritual es las otras tres cosas a la vez. Cuando alguien puede estar en la misma unidad de tiempo y espacio a la vez, en su cuerpo, en su corazón y en su cabeza, abre el alma. Al menos así lo creo yo, ¿no? Claro, según mi experiencia, Albert, yo he tenido experiencias simplemente de estar en esos espacios que tú has propiciado, en el grupo de atención. Sí. He tenido experiencias que yo diría espirituales en ese sentido, ¿no? Y de repente de como que todo se une en una visión, como si algo Sí, pero por ejemplo, como que tú conoces, a mí me ha pasado ahí como me pasó en lo profesional. Si yo miro ahora o miro mis primeros, no sé, 1980, ¿no? Mis primeros años, yo era más técnicamente activo. Ajá. Porque en el fondo no confiaba tanto en mi presencia. Por ejemplo, otra diferencia será que espero que poder estar quieto, callado, en compañía durante mucho más tiempo, sin hacer nada. Una especie de meditaciones larguísimas. Imagínate en el patio de Vinaisa que tú conoces, imagínate, o en el valle que es la finca, que no la conoces, que es otro espacio que voy a querer, es uno de los que he activado en esta cosa.
pasar el día quieto, en silencio. Para mí, pero claro, yo para sostener eso, yo tengo que tener mucha más confianza en la potencia de mi propia presencia quieta y callada, sin hablar, sin hacer, sin proponer nada. Y que la gente, cuando sienta el aburrimiento, la pesadez, no sé qué, no sé cuántos, pueda recurrir a mi propia energía para reactivarse. Claro, hay que tener mucha confianza en uno mismo para poder plantear algo así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso de un lado, y de otro, yo quiero enseñar a hacer. ¿Sabes? El trabajo con la obra que tú conoces del grupo de atención, esta vez mi intención es dar cursillos. Cursillos de carpintería, de albañilería, de pintura, de agricultura, o sea, no solamente dar el espacio para que se haga, sino enseñar a hacer. Con la doble atención a lo que se hace y a lo que pasa dentro cuando se hace, pero como que yo ahora sé hacer, yo sé trabajar la madera, yo sé trabajar la piedra, yo sé trabajar en la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces quiero enseñarlo para mostrar un poco el lema que hay en el... ¿Te acuerdas del Masalat, el restaurante este del caracol que había ahí en la carretera? Ahora se cerró. Hay una cita de Joan Margall que dice: llaurar como un poeta, escriure como un llaurador. Algo así, como juntar un poquito más el hacer... con el alma, de alguna manera, ¿no? Claro, justo, pero hacer. Claro. Pero hacer, o sea, como más hacer de una manera... Aprender a hacer también, ¿no? Claro. Convertir la artesanía en arte, algo así, ¿no? Claro. Es que me recuerda a algo que hemos hablado también, porque nos ha coincidido, un momento de limpieza, ¿no? Que estabas durante mucho tiempo, estuviste limpiando, luego en tu casa, ¿no? Y organizando. Sí. Y yo también estaba aquí en casa, que todavía estoy, ¿no? Sí. Y el otro día hablaba en un grupo de madres y padres que hablaban desde que las mujeres tenemos una historia con la limpieza y mejor dejar la casa, no sé qué. Y entonces yo les hablaba de ese limpiar, que sientes que cada cosa que limpias estás limpiándote por dentro, ¿no? Desde luego. No, creo que no me entendieron, pero bueno. Claro, bueno, hay que aprender su lenguaje para que... Yo insisto, digo yo, es que es una experiencia que... Sí, hay un dicho de Rumi en un verso que dice: aprende la lengua de quienes carecen de ella. Es decir, se trata, para que lo puedan entender, tú tienes que, bueno, tú o yo, quien fuera, hablar como ellas, no como tú. Claro. Me lo apunto. Bueno. Que mi tenacidad a veces me... Pero sí. Sigo en ello, en esa limpieza, ¿eh? No terminé todavía. Llevo 5 años ya. Desde verano de 2015. Y tanto en mi casa, aquí que estoy, de Mirasol, como en... Bueno, cerré el despacho de Barcelona, que es una manera de limpiar también. Bueno, claro. Ahora voy a reabrirlo aquí. Bueno, de hecho está reabierto, pero todavía no viene nadie. Sí. Ah, sí. Es en Sant Cugat. Cuando trabaje presencial. ¿En Sant Cugat? Sí. Ah, vale. Y bueno, y sigo en Vinaixa, que tú conoces, San Bonifaci, en Castelldans, en la finca grande, la Almaría se llama, en la finca pequeñita que se llama Dragonera, todos los sitios que voy poniendo en marcha, voy limpiando, voy quitando lo que no, dejando lo que sí. Claro. Bueno, Albert, pues... Bueno, tenemos que dejarlo ya. Muchas gracias. Ha sido un placer y un gustazo. Para mí también. Un beso muy grande. Un beso muy grande. Mucho cariño. Lourdes. Chao. Chao. Chao.